Bienvenidos a CNN Chile. Moisés Naím, nuestro invitado de hoy, es escritor, economista, uno de los columnistas internacionales más reconocidos y más influyentes, y está en el país por estos días invitado por la Conferencia Internacional de la Industria Aseguradora. Muchos temas para conversar con él. Señor Naím, gracias por esta conversación con CNN Chile. Gracias por la invitación, Daniel. En primer lugar, ¿con qué percepción se está recibiendo en el extranjero el comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet? En Chile se habla mucho de un nuevo ciclo político. ¿Hay esa visión también afuera? No tanto. En el mundo en general hay la percepción de que Chile ya ha logrado una cierta estabilidad con respecto a modelos básicos. Por supuesto que va a haber cambios dependiendo de la ideología del gobierno, pero por ejemplo con el gobierno de Piñera, uno que era visto y percibido y anunciado con un gobierno de derecha, el mundo no sintió que había cambios drásticos ni descontinuidades importantes en políticas públicas, en instituciones. Y con el gobierno de la señora Bachelet tampoco hay esa expectativa. Todo puede pasar, pero por los momentos hay la sensación de que la continuidad fundamental que hemos visto en Chile desde ya hace varias décadas va a continuar, reconociendo y esperando que va a haber variaciones, como por ejemplo las que van a estar asociadas con la reforma tributaria que está en debate. Ahora, respecto de sí misma, respecto del primer gobierno de Michelle Bachelet, ¿hay una sensación de que hay un cambio que hay un cambio tal vez más a la izquierda o más progresista? ¿Qué se ve respecto de ella misma en su primer mandato? ¿Qué cambio se ve? Lo que se ve es un énfasis muy conocido con respecto a la necesidad de enfrentar de manera más eficaz y más directa el tema de la desigualdad. Eso no debería ser sorpresa. Barack Obama y el Papa Francisco han dicho que la desigualdad es una característica de una definición importante, es una característica fundamental de nuestros tiempos que hay que enfrentar. Es decir, la desigualdad, durante mucho tiempo en América Latina y en otras partes del mundo hubo una coexistencia pacífica con la desigualdad. Es decir, sabíamos que este continente era el campeón mundial de la desigualdad. No había otro continente con mayor desigualdad económica que América Latina. Sin embargo, se aceptaba como una realidad natural, como algo que era parte de la vida. Eso ya cambió. La coexistencia pacífica con la desigualdad ya no existe, no es posible. La gente en la calle lo demuestra, las investigaciones también demuestran que la desigualdad genera polarización política, genera inclusive desaceleración económica en muchas partes. Entonces, lo único que estamos viendo es un gobierno que está oyendo a la gente en la calle y oyendo y formando parte de este debate que dice que la desigualdad debe ser enfrentada. Chile es considerado por muchos una especie de laboratorio del sistema neoliberal, por la forma en que se implementó desde fines de los años 70 en el país las recetas neoliberales, muchas de ellas bastante ortodoxas. ¿Este laboratorio ha sido un laboratorio exitoso en términos de cómo aplicar esas recetas o no? El problema con todos esos nombres es que significan diferentes cosas en diferentes partes, ¿no? Las políticas neoliberales en Chile fueron ejecutadas de manera muy distinta a las políticas neoliberales en Argentina, o en Tailandia, o en Polonia, o en Venezuela cuando fueron intentadas a comienzos de los años 90. Es decir, estas categorías no nos ayudan mucho porque significan diferentes cosas en diferentes partes, al igual que las categorías de derecha, de izquierda. Esa geometría política ha dejado de ayudar a la conversación y más bien la confunde. De lo que no hay duda es que Chile ha sido exitoso. Chile ha aumentado la clase media en Chile, el ingreso per cápita, etcétera. Queda la tarea pendiente de la manera desigual en que los éxitos de Chile han sido distribuidos, pero no hay duda de que Chile es un modelo para el mundo. Hablemos de dos cosas con las cuales el gobierno pretende combatir esta desigualdad, que es un tema relevante en Chile. Somos de los países que tienen las peores distribuciones del ingreso. Uno es la reforma tributaria, el otro es la reforma educacional. Hablemos de la reforma tributaria. ¿Cómo es vista desde el exterior la reforma tributaria que se planea realizar en Chile, cuyo proyecto ya fue enviado al Congreso? En Chile tuvimos empresarios, por ejemplo, el presidente de la SOFOFA, que advirtió que si no eran rentables finalmente por esta reforma los proyectos, podían irse a otros países. ¿Cómo se ve desde afuera? Yo no soy catastrofista, yo no puedo representar ni represento qué es el afuera. Yo no sé cuáles son todas las opiniones de afuera, le puedo dar mi opinión.
Mi opinión es que en Chile, y es bien sabido, la recaudación, Chile es miembro de los países de la OECD, que es este grupo de países industrializados y democráticos, y en ese sentido Chile está muy por debajo del promedio de la OECD en cuanto a recaudación. De eso no hay duda, no hay tampoco duda de que el Estado necesita más recursos para financiar iniciativas que combatan la desigualdad tan profunda que existe. No hay dudas de que una reforma tributaria no va a ser una catástrofe para Chile y más bien a largo plazo puede ser una fuente de estabilidad, puede ser una fuente de progreso. Lo que queda pendiente, lo que no sabemos, es cuáles son los detalles de esta reforma tributaria. Quedan pendientes, son cosas que inclusive que no van a poder ser sabidas a corto plazo hasta que no se implementen algunas de las iniciativas. Yo lo que estoy proponiendo a los chilenos es que consideren la posibilidad de gastar un poco de dinero en tener algún ente público que esté por encima de la contienda de partidos, la contienda política, que evalúe el gasto público. Un ente permanente, formado por los mejores técnicos que hay en Chile, con asesorías internacionales, y que pueda darle a los chilenos la información de cómo está siendo gastado el dinero que está siendo recaudado. Si van a recaudar 3 puntos más del PIB, ojalá pudieran gastar un poco en tener un ente que le diga cómo están gastando ese dinero y qué impacto está teniendo. Por ejemplo, es verdad que se va a gastar demasiado en la educación superior y demasiado poco en la educación preescolar y primaria. Bueno, eso es un debate, pero no lo sabemos. Entonces, sería muy bueno que ese debate no esté hecho con base en prejuicios, opiniones, sensaciones, sino que esté hecho en los mejores, basándose en las mejores investigaciones disponibles, con la mejor calidad de gente y de técnicas de evaluación del mundo, y que le digan a los chilenos, mire, su dinero está teniendo este impacto o no está teniendo este impacto y es hora de repensar la manera de hacerlo. Así que un ente una especie de, que tenga la autonomía que tiene el Banco Central, que está protegido de las influencias políticas, que sus decisiones y opiniones no dependen de cálculos electorales ni políticos, sino que sea la mejor información posible para que los chilenos sepan cómo se está gastando el dinero adicional que está siendo recaudado. Ojalá que esta idea pueda ser tomada en cuenta. La advertencia que hacen algunos grandes empresarios de que eventualmente algunas inversiones extranjeras, sobre todo, de aprobarse la reforma tributaria, podrían, en vez de llegar a Chile, irse a otros países, como a Perú o a Colombia, ¿es una advertencia real? ¿Efectivamente puede pasar eso? Yo no dudo de que debe haber algún proyecto que tenga tanta movilidad como se sugiere. Pero si son proyectos mineros, la geología es más importante que la ideología. Entonces, un proyecto minero es muy difícil de mudarlo a menos que haya una geología comparable en Perú, entonces quizás sí. Pero la idea de que va a haber una desaparición importante, una desaceleración importante de las inversiones extranjeras solamente como producto que el país está recaudando 3 puntos más del PIB, estoy seguro que va a haber algunas empresas que van a reconsiderar sus inversiones, pero creo que va a ser un impacto marginal. Otro de los cambios institucionales que vienen es el cambio a la Constitución. La presidenta Bachelet ha prometido una nueva Constitución y hay toda una polémica respecto al mecanismo a través del cual se llegue. No ha sido clarificado cuál es el elegido por el gobierno, pero el que más genera polémica es la famosa Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son a sus juicios los beneficios potenciales, pero también los peligros potenciales de una Asamblea Constituyente como mecanismo de generación de una Constitución? Es muy temprano para decirlo, yo quiero ser muy cauteloso en dar una opinión al respecto. Hemos visto en algunos países donde ha funcionado, Colombia ha tenido reformas constitucionales que han sido exitosas, otros países han servido solamente para socavar la democracia. La reforma constitucional en mi país, en Venezuela, fue presentada como un gran instrumento para darle a los pobres mayores oportunidades, pero realmente en la práctica terminó concentrando el poder en el presidente Hugo Chávez, en el Ejecutivo. Lo mismo hemos visto en Nicaragua, lo mismo hemos visto en Ecuador, donde las reformas constitucionales terminan siendo un truco
para consolidar el poder de Pero Chile. el mecanismo, En Chile yo no estoy pensando que yo no siento que Chile está en peligro de tener una reforma constitucional que vaya a distorsionar los pesos y contrapesos que deben existir en toda democracia, pero sí creo que es un tema que hay que ver con muchísimo cuidado y no necesariamente los problemas de Chile están asociados con los defectos en su constitución. Hay problemas que Chile puede afrontar perfectamente bien dentro de su marco constitucional. ¿Tiene sentido que un país como Chile cambie su constitución? ¿Es un proceso que le puede acarrear beneficio o más bien trae inestabilidad, como dicen algunos? No lo sabemos, depende también de la dinámica política de esos momentos. Si el cambio constitucional coincide con un accidente mundial, donde hay una recesión mundial, los precios del cobre bajan, la economía de Chile está sufriendo, el ámbito, el ánimo de la conversación que hay en el país sobre algo que debería ser permanente, que es la Constitución, termina siendo influida por una efervescencia social basada por un accidente externo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sería muy cauteloso con el tema de la... Antes de ir a la pausa, más allá de los cambios que se hagan, el mecanismo de asamblea constituyente, ¿cuál es su opinión a la luz de la historia de ese mecanismo específicamente para un país como Chile? Que no sabemos. La respuesta es que no sabemos y que el mecanismo termina siendo menos importante que otras reglas. Es decir, el debate no puede ser simplemente si se crea asamblea constituyente o si es el Congreso, porque depende de las reglas, cómo se escogen y quiénes se escogen los constituyentes, qué tienen esos constituyentes tan especial que no tienen quienes han sido elegidos para el Senado y para la Cámara. ¿Por qué son tan especiales esos constituyentes? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se aprueban las cláusulas de la nueva Constitución? ¿Cómo se consulta al pueblo? O sea, ¿qué país tiene una población que es capaz de leer una Constitución que tiene centenares de cláusulas y opinar? Hay todo tipo de complejidades que el debate de que si ocurre la reforma en una asamblea constituyente o si ocurre en el Congreso, en el Parlamento, ese debate oscurece la complejidad que tiene realmente y que debería tener el proceso. Tenemos que hacer una pausa, seguimos conversando luego con Moisés Naim sobre Chile, pero también sobre la actualidad internacional. Espérenos. Continuamos en CNN Chile junto a Moisés Naim. Señor Naim, la tercera reforma de los tres ejes es la educación. Usted ha dicho en columnas y en entrevistas que no se puede hacer una reforma sin escuchar a los estudiantes. ¿Cuál es el balance y cuál cree que es el peligro que se enfrenta en esa relación con la calle o el beneficio que se puede obtener? Porque hay riesgo y hay beneficio. No hay duda que Chile necesita una reforma educativa, no hay duda que los patrones establecidos de costos para los estudiantes, los endeudamientos, muchas veces la falta de regulación eficaz de algunos de los institutos de educación privados que ofrecen títulos que le cuestan mucho a una familia, pero que los estudiantes y la familia quedan endeudados, pero ese título no sirvió para que el estudiante adquiriera destrezas y conocimientos que fuesen valorados por el mercado de trabajo. Ha pasado y yo creo que merece que sea revisado y merece que sea entendido. Hay, de nuevo, todo tipo de dilemas acerca de cómo se hace esto. Un tema que ustedes saben que está siendo debatido es el choque generacional. El choque generacional no entre los viejos y los jóvenes, sino entre los jóvenes y los muy jóvenes. Estoy hablando, por supuesto, del hecho de que un presupuesto, una parte importante del presupuesto educativo vaya a los estudiantes universitarios y los estudiantes de la secundaria y no tanto a los estudiantes de primaria y preescolar, que no tienen voz, no tienen marcha, no están en las calles. Y entonces eso genera una asimetría, quizás. Hay el peligro de que se cometa la injusticia de darle desproporcionalmente recursos a quienes más están en las calles y tienen más voz y ahora tienen representantes en el Congreso y en el Parlamento. Entonces ese es un peligro y ojalá que no ocurra.
Ninguna reforma educacional puede ser permanente y entendida como algo... por eso es que tener un ente, por ejemplo, imagínense que tengan la reforma educacional y que el gobierno comience a gastar de manera muy significativa recursos del país en eso. ¿Ustedes no creen que después de un año, después de 2 años, sería necesario evaluar cómo fue esa inversión y saber si esta inversión le está dando a los chilenos los rendimientos que sean deseables? De ahí viene mi propuesta de tener una entidad apolítica, técnica, respetada, objetiva, que nos diga después de 2 o 3 años, esto fue lo que fue la reforma, hay partes que están funcionando muy bien, pero los números muestran, y las estadísticas y las investigaciones nos dan los indicios de que esto hay que volverlo a repensar. Y las sociedades tienen que tener esta capacidad de ir mejorando sus políticas públicas con base en, de nuevo, no en prejuicios, sentimientos, ideologías o pugnas políticas, sino en datos e investigación, que ojalá pueda Chile tenerla, ¿no? Hay una palabra fundamental que los estudiantes pusieron en el centro del debate político, que es el lucro en la educación. ¿Tiene sentido que organizaciones que operan con dinero del Estado puedan lucrar, y es el lucro algo que conspire o que ayude a mejorar la calidad de los proyectos educativos? Algunas de las mejores universidades del mundo no son con fines de lucro, pero cuestan mucho dinero y no tienen subsidios del Estado. O sea que decir que simplemente el pago por una matrícula, el pago alto por una matrícula es anatema y es inaceptable, va en contra de la evidencia mundial. Ese es el primer punto. Del otro punto es que en el mundo entero, a medida que se ha ido expandiendo la clase media y que ha habido este apetito de que los nuevos jóvenes, esta nueva recién llegada clase media, quiera tener educación superior, han proliferado entes universitarios que son fraudes. Eso ha ocurrido en todas partes y normalmente viene asociado con todo tipo de maniobras y terminan ocurriendo fraudes donde una familia hace un enorme esfuerzo por mandar a su hija o a su hijo a estudiar y no obtiene las destrezas, como ya dije. Entonces, de nuevo, por supuesto que hay que revisar la manera como Chile ha enfrentado su educación superior, pero tener mucho cuidado con que haya ideas rígidas, prejuicios inalterables. El mundo está cambiando mucho, las realidades son muy fluidas, y entonces aferrarse a una frase y declararla sagrada e intocable lleva a errores. Vamos a otro tema. Su país, Venezuela, un gobierno que, sucede al de Hugo Chávez, que es electo democráticamente. La pregunta es si para usted, como para algunos, hoy es aún una democracia imperfecta o directamente una dictadura. Es un gobierno, el gobierno tiene 14 años, el presidente Chávez estuvo 14 años en el gobierno, el presidente Maduro acaba de cumplir 1 año, digamos 15 años este gobierno. En esos 15 años no hubo una sola decisión del presidente Chávez o del presidente Maduro que no haya sido automáticamente y sin discusión aprobada por el legislativo, por la Asamblea Nacional. No ha habido una sola decisión del gobierno que no haya sido automáticamente avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia están públicamente diciendo que ellos forman parte del gobierno y que su función es apoyar las iniciativas del gobierno. La esencia de la democracia es garantizar que el Ejecutivo o ningún poder pueda ejercerse sin ningún tipo de limitación. Y lo que hemos visto en Venezuela es que eso no existe. Esos son hechos objetivos, eso no es una opinión. Lo otro que hemos visto es un gobierno que toma decisiones tales como las de encarcelar a sus rivales políticos, a líderes políticos, a alcaldes cuyo único pecado realmente es ser alcaldes de la oposición. Es decir, hay una larga lista de evidencias que muestran que llamar a Venezuela una democracia ya comienza a dejar de ser válido. Eso no quiere decir que el gobierno no fue electo, hay debate con respecto al ventajismo, hay una larga lista de abusos y de ventajismos que no hubieran sido aceptados en ninguna otra parte del mundo que el gobierno llevó a cabo. Pero fuera de eso, el hecho concreto es que en su práctica cotidiana, la democracia no es solamente lo que ocurre el día de las elecciones.
La democracia es lo que ocurre entre elecciones. Y lo que ha ocurrido entre elecciones, es decir, la práctica de gobierno que hemos visto en Venezuela dista mucho de ser una democracia. Este es un gobierno y es un régimen que no concede a la oposición, a quienes no piensan como ellos, el derecho de existir. Y en ese sentido, ¿qué le parece que ha sido la actitud de un país comprometido al menos públicamente con la defensa de la democracia en Latinoamérica y con los derechos humanos como Chile? ¿Cree que ha sido correcta su actitud, la actitud concretamente del nuevo gobierno de la presidenta Bachelet ante los acontecimientos de Venezuela? Yo pertenezco a una generación de venezolanos que vio como una gran cantidad de chilenos llegaron a Venezuela y fueron acogidos muy bienvenidos, tuvieron trabajo, tuvieron casa, los recibimos como de una manera fraternal y nos hicimos solidarios con su sufrimiento. Eran gente perseguida en su momento. Funcionarios públicos del gobierno de Venezuela vinieron a conversar con el general Pinochet a pedir la liberación de ministros de Allende que estaban en la isla de Dawson. Lo mismo pasó con los brasileños que fueron perseguidos por la Junta Militar de Brasil en su momento, que llegaron a Venezuela y fueron acogidos con los brazos abiertos, con los argentinos, en fin, con los peruanos en su momento. Entonces, para quienes vivimos eso, ver que muchos de estos que ahora volvieron a su país a disfrutar de su democracia, han permanecido con un elocuente silencio con respecto a lo que pasa en Venezuela. Nadie le está pidiendo al gobierno de Chile que le pida la renuncia a Nicolás Maduro. Pero sí uno pensaría que Heraldo Muñoz, el canciller, que la misma presidenta Bachelet, tenga algo que decir sobre el hecho de que alcaldes de la oposición están siendo encarcelados por ser alcaldes de la oposición, de que hay líderes políticos como Leopoldo López, que están en la cárcel, que una líder como María Corina Machado, se le despoja de su cargo en el Congreso, que es la diputada más votada en Venezuela. No hay ningún otro diputado que haya sacado más votos que ella, y el gobierno simplemente toma la decisión de quitarle el derecho a ocupar su curul en el Congreso. Cuando pasan esas cosas, uno pensaría que gente que ha vivido lo que es la represión, la violación de derechos humanos, la desaparición de sus posibilidades de expresarse libremente, se expresen a favor de los demócratas venezolanos. Corina Machado, a la que usted nombraba, nos dijo en CNN Chile en una ocasión que, respecto a la evaluación que hacía la actuación del gobierno de Michelle Bachelet, para ella el silencio a estas alturas era complicidad respecto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. ¿Coincide? No, es decir, lo que me acabas de oír decir es que lo que yo espero de una persona como Michelle Bachelet, de una persona como Heraldo Muñoz, de personas que saben de lo que estamos hablando, simplemente la solidaridad con quienes están sufriendo una brutal represión en Venezuela por el simple hecho de pensar distinto. Sí, el punto es si el silencio es complicidad o no finalmente con la violación de los derechos humanos. El quedarse callado. Complicidad significa que están coadyuvando. La complicidad es una palabra incendiaria que no voy a usar. Complicidad implica una actitud mucho más proactiva, mucho más intervencionista. Nadie está pensando eso. Yo creo que eso es una exageración. Nadie está pensando que Michelle Bachelet es cómplice de los policías que están brutalmente maltratando a la gente en las calles. Nadie está diciendo eso. Ni nadie le está pidiendo a la presidenta Bachelet que exija un cambio de gobierno. Lo que estamos pidiendo es que, por favor, pónganse en el lugar de quienes están luchando por la democracia en Venezuela y denle un poquito más de voz a esa situación. Señor Naim, finalmente, Bolivia acaba de presentar la memoria de su demanda ante Chile en la Corte de La Haya. ¿Usted ve esa demanda como una demanda que tiene posibilidades desde un punto de vista jurídico y también desde un punto de vista político? ¿Tiene posibilidades de avanzar y eventualmente obligar a Chile a negociar una salida al mar? Lo que la Corte de La Haya nos ha enseñado a través de la historia es que es totalmente impredecible. Tenemos evidencias de ambos lados, y no estoy pensando solamente en el diferendo en fronterizo entre en este caso, sino que si ustedes ven la historia de dónde intervino La Haya, van a encontrar que es totalmente impredecible de qué lado y cómo termina la opinión así que no sabemos, y nadie que les diga de manera definitiva qué es lo que va a pasar realmente sabe de qué está hablando, porque no se sabe.
Moisés Naim, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. A ustedes, muchas gracias. Ustedes sigan en la compañía de nuestro canal, ya vienen más noticias.